Géminis aparece en el firmamento como un relámpago consciente, no como una chispa caótica sino como una inteligencia en movimiento constante. Su naturaleza no conoce la huida porque huir implica miedo, y el miedo es una emoción demasiado lenta para un signo gobernado por el aire y por la velocidad del pensamiento. Géminis no se retira, se adelanta. Se desplaza hacia adelante incluso cuando parece dispersarse, porque su aparente zigzag es en realidad una exploración simultánea de múltiples futuros posibles. Desde la perspectiva astrológica, Géminis encarna el instante exacto en que la curiosidad se vuelve destino. Allí donde otros signos necesitan certezas, Géminis necesita estímulo. No se aferra al pasado porque el pasado ya ha sido procesado, archivado, reinterpretado y superado mentalmente. Tampoco se estanca en el presente, ya que el presente es apenas una plataforma de lanzamiento. El futuro, en cambio, es un territorio vivo, maleable, lleno de datos aún no ordenados, y esa es la materia prima que este signo sabe leer antes que nadie. En la épica zodiacal, Géminis es el mensajero que corre entre mundos mientras el resto del ejército aún decide si avanzar o no. Lleva noticias del mañana, ideas que todavía no tienen forma definitiva, palabras que aún no existen pero ya vibran en el aire. Su don no es la fuerza bruta ni la resistencia estática, sino la adaptabilidad heroica. Cambiar de forma no es traición a la esencia, es fidelidad a la evolución. Por eso Géminis sobrevive donde otros se quiebran, porque entiende que la identidad no es una jaula sino un sistema abierto. Motivar desde Géminis implica recordar que la mente es un músculo cósmico y que el movimiento mental crea rutas nuevas en la realidad. Cuando todo parece fragmentado, Géminis no entra en pánico, conecta. Une puntos que parecían inconexos, traduce lenguajes opuestos, convierte el ruido en información. Allí donde hay confusión, hay material fértil. Allí donde hay cambio acelerado, hay ventaja. El signo no se cansa del cambio, se alimenta de él. Astrológicamente, Géminis vive en un estado permanente de premonición. Capta señales antes de que se manifiesten, percibe giros de época cuando aún son rumores, siente el pulso de la innovación antes de que tenga nombre. Por eso no huye cuando el mundo se vuelve incierto, acelera. Avanza porque sabe que quedarse quieto en un universo en expansión es la verdadera forma de desaparecer. En el relato épico del zodiaco, Géminis no es el héroe que posa para la estatua, sino el que ya está lejos cuando la batalla termina, aprendiendo algo nuevo, preparando el siguiente movimiento, llevando consigo la semilla de lo que vendrá. Su victoria no es el control, sino la comprensión rápida. Su arma no es la espada, sino la palabra, la idea, la estrategia flexible. Así, Géminis se adelanta al futuro no por arrogancia, sino por naturaleza. No espera a que el destino golpee la puerta, sale a encontrarlo, lo interroga, lo desarma y lo reescribe. En un cosmos donde todo cambia, este signo no solo sobrevive, sino que marca el ritmo del cambio. El mañana no lo asusta porque, de algún modo, ya ha estado allí. La dualidad esencial de Géminis no es contradicción sino multiplicidad consciente. Donde otros signos se fragmentan por conflicto interno, Géminis convive con sus dos polos como si fueran alas. Esa doble mirada le permite ver simultáneamente la versión que muere y la que nace, comprender que toda crisis es un cruce de caminos y no un callejón sin salida. Astrológicamente, esta cualidad lo convierte en el signo que mejor tolera la incertidumbre, porque no necesita una sola verdad para avanzar, le bastan varias hipótesis en movimiento. Regido por Mercurio, el planeta del mensaje, del tránsito y del lenguaje, Géminis no solo piensa el futuro, lo nombra. Y lo que se nombra empieza a existir. En la épica invisible del cosmos, las palabras son conjuros, y Géminis es el mago que los pronuncia antes de que los demás comprendan su poder. Cada idea compartida es una chispa que altera líneas temporales. Cada conversación es una puerta. Por eso su misión no es aislarse ni callar, sino circular, transmitir, traducir lo complejo en algo vivo y utilizable. Hay en Géminis una relación singular con el caos. Mientras otros signos lo interpretan como amenaza, este lo lee como lenguaje en bruto. El desorden no es fracaso, es información no organizada. De allí nace su capacidad para reinventarse sin dramatismo, para soltar versiones obsoletas de sí mismo sin nostalgia paralizante. La épica geminiana no canta elegías al pasado, compone mapas para lo que aún no tiene forma. También existe una valentía particular en su velocidad. Avanzar rápido no es superficialidad cuando el mundo se acelera.
es adaptación estratégica. Géminis entiende que quedarse demasiado tiempo en una sola certeza puede convertirse en una forma elegante de estancamiento. Por eso cambia de piel, de idea, de rol, sin perder el núcleo, la curiosidad radical. Esa curiosidad es su motor sagrado, la fuerza que lo empuja a cruzar umbrales mentales que otros ni siquiera perciben. Desde una perspectiva motivadora, Géminis representa la victoria del aprendizaje continuo sobre el miedo a equivocarse. El error no es caída, es ensayo. La dispersión aparente es, en realidad, una red de exploración. Cada interés, cada giro inesperado, suma piezas a un entendimiento más amplio del mundo. Nada se pierde, todo se integra más adelante, cuando las conexiones se revelan. En la gran narrativa astrológica, Géminis es quien lleva la antorcha del cambio cultural. No construye imperios inmóviles, inicia corrientes. No defiende dogmas, abre debates. Su épica es la del pensamiento libre que se rehúsa a fosilizarse. En tiempos de transformación, su energía se vuelve faro, porque recuerda que el futuro no se espera, se interpreta, se imagina y se ensaya en tiempo real. Así, Géminis no huye porque entiende que el movimiento es hogar. Se adelanta porque sabe que la mente entrenada puede habitar el mañana sin perderse. En un universo que se reescribe a cada instante, su mayor acto heroico es seguir pensando, hablando, aprendiendo y avanzando cuando otros se detienen. Esa es su promesa cósmica, convertir el vértigo en visión y el cambio en oportunidad infinita. Existe en Géminis una relación profunda con el tiempo no lineal. Mientras otros signos avanzan como si el tiempo fuera un río único, Géminis se mueve como si habitara un delta, con múltiples corrientes simultáneas. Esta percepción le permite adelantarse no porque prediga, sino porque reconoce patrones repetidos en distintas escalas. Astrológicamente, esto lo convierte en el lector de ciclos breves, en el intérprete de microseñales que anuncian transformaciones mayores. Donde aún no hay hechos, ya hay indicios, y Géminis vive atento a ese murmullo previo al acontecimiento. Su sistema nervioso es su verdadero campo de batalla épico. La rapidez mental no es solo don, también es desafío, y la grandeza geminiana surge cuando aprende a convertir el exceso de estímulo en claridad dinámica. No se trata de frenar el flujo, sino de dirigirlo. Cuando lo logra, Géminis se vuelve un estratega del pensamiento, capaz de moverse entre ideas opuestas sin perder coherencia interna. Esa maestría no es calma inmóvil, sino equilibrio en movimiento, como quien corre sobre el filo del viento sin caer. Hay también un aspecto iniciático en su eterna juventud simbólica. Géminis representa la energía del aprendiz perpetuo, no como inmadurez, sino como sabiduría que se rehúsa a endurecerse. En la épica zodiacal, esta cualidad es revolucionaria, porque desafía la idea de que el poder solo proviene de la rigidez o de la acumulación. Aquí el poder nace de la flexibilidad, de la capacidad de desaprender y volver a aprender sin vergüenza ni apego. En lo invisible, Géminis actúa como puente entre eras. Traduce lo antiguo para que pueda sobrevivir en lo nuevo y trae lo nuevo para que no sea rechazado por lo antiguo. Esta función lo convierte en mediador natural en tiempos de crisis colectiva. No toma partido desde la emoción cerrada, sino desde la comprensión amplia. Su épica no es la del vencedor que impone, sino la del conector que evita el colapso al generar diálogo donde solo había ruido. También habita en Géminis una ética particular del cambio. No todo movimiento es huida, no toda permanencia es lealtad. Saber cuándo mutar y cuándo sostener es una inteligencia fina que este signo desarrolla con el tiempo. Astrológicamente, su evolución se manifiesta cuando deja de cambiar por impulso y comienza a hacerlo por visión. Entonces, cada giro se vuelve acto consciente, cada transición se convierte en avance real hacia un futuro elegido y no solo intuido. La respiración simbólica del zodiaco pertenece a Géminis. Inhala información, exhala sentido. Toma del entorno datos dispersos y devuelve narrativas posibles. En este intercambio constante con el mundo, aprende que no está separado de la realidad, sino en diálogo continuo con ella. Esa conciencia lo vuelve resiliente, nada lo rompe del todo, porque siempre puede reinterpretar, resignificar, reordenar. En la gran trama astrológica, Géminis enseña que la inteligencia también es una forma de coraje. Pensar cuando otros reaccionan, observar cuando otros se aferran, moverse cuando otros se congelan. No huye del futuro porque su esencia es explorarlo antes de que tenga nombre. Avanza no para escapar del presente, sino para expandirlo.
Y en ese gesto continuo, rápido y lúcido, deja una huella invisible pero decisiva, la prueba de que evolucionar es, ante todo, atreverse a seguir comprendiendo. Hay un aspecto menos evidente pero fundamental en la épica de Géminis, su relación con la sombra. No como negación, sino como archivo vivo. Todo lo que aprende, incluso lo que parece fallido, queda almacenado en una memoria simbólica que no juzga, solo clasifica. Astrológicamente, esto convierte a Géminis en el signo que puede volver sobre sus pasos sin quedar atrapado en ellos. La sombra no es peso, es base de datos. Allí se guardan los errores, las versiones descartadas, las palabras mal dichas, y desde allí surge una inteligencia más fina, capaz de anticipar sin repetir. Existe también una vocación silenciosa por la multiplicidad de voces. Géminis no necesita imponer una sola narrativa porque comprende que la verdad se mueve según el punto de observación. En la épica zodiacal, esto lo transforma en un coro en movimiento, una conciencia colectiva encarnada en un solo signo. Donde otros levantan muros identitarios, Géminis abre ventanas. Esa apertura no es ingenua, es estratégica. Permite absorber perspectivas ajenas para enriquecer la propia visión del futuro. La relación de Géminis con la tecnología y los sistemas simbólicos modernos no es casual. Desde una mirada astrológica, este signo sintoniza naturalmente con redes, lenguajes digitales, flujos de información y realidades simultáneas. No porque abandone lo humano, sino porque entiende que la humanidad evoluciona a través de sus herramientas. En la épica contemporánea, Géminis es quien aprende primero a hablar el idioma del mañana, no para dominarlo, sino para evitar que se vuelva incomprensible o excluyente. Hay también una dimensión de valentía emocional poco reconocida. Aunque se lo asocie con la mente, Géminis enfrenta emociones complejas a través de la comprensión. No se deja arrastrar por ellas ni las reprime, las traduce. Este proceso requiere coraje, porque implica mirarlas sin dramatizarlas y sin huir de su mensaje. Astrológicamente, esta capacidad permite transformar ansiedad en curiosidad, duda en exploración, inquietud en movimiento creativo. En términos de destino y libre albedrío, Géminis ocupa una posición singular. No cree en trayectorias rígidas ni en finales cerrados. Su épica es la de las bifurcaciones constantes. Cada decisión abre varias líneas posibles, y ninguna invalida por completo a las otras. Esta conciencia libera del peso de la elección perfecta y convierte la vida en una narración en permanente edición. No hay error definitivo, solo versiones que enseñan algo distinto. Géminis también custodia el arte de la ligereza profunda. No todo lo trascendente necesita solemnidad. Hay batallas que se ganan con ingenio, humor, ironía y rapidez mental. En la mitología no escrita del zodiaco, este signo vence monstruos que otros ni siquiera reconocen, la rigidez, el dogma, el miedo al cambio. Lo hace sin estruendo, a veces incluso sin que se note, pero el mundo queda distinto después de su paso. En lo colectivo, Géminis siembra futuro a través de la conversación. Cada intercambio genuino es una grieta en lo establecido. Cada idea compartida es una semilla temporal. No busca seguidores inmóviles, sino interlocutores despiertos. Su legado no es un trono, sino una red. No deja órdenes, deja preguntas abiertas en el aire del tiempo, sabiendo que alguien más las recogerá cuando esté listo. Así, en la gran arquitectura astrológica, Géminis sostiene una verdad esencial: avanzar no siempre es ir más lejos, a veces es ir más ancho. Expandir la mente, multiplicar las opciones, permitir que el futuro tenga más de una forma posible. No huye porque no está perseguido. Se adelanta porque su naturaleza es explorar antes de que el camino esté marcado. Y en ese adelanto constante, convierte la incertidumbre en horizonte y el movimiento en destino. Hay en Géminis una noción sagrada del desplazamiento interior. No todo viaje ocurre en el espacio visible, muchos suceden en la mente, en el lenguaje, en la forma de comprender la realidad. Astrológicamente, este signo se mueve entre capas de significado como quien atraviesa dimensiones superpuestas. Cada idea nueva no reemplaza a la anterior, la expande. Por eso Géminis no teme perderse, sabe orientarse en territorios conceptuales donde otros no tienen mapa. Su épica es la del explorador invisible, aquel que abre rutas mentales que luego serán transitadas por generaciones enteras. La relación de Géminis con la identidad es fluida y por eso poderosa. No se define por una sola máscara ni por un rol fijo.
Comprende que el yo es una narración en movimiento y que aferrarse a una versión única es limitar el crecimiento. Esta conciencia lo vuelve resistente a los colapsos existenciales, porque cuando una identidad cae, otra ya está gestándose. En términos astrológicos, esta plasticidad es una forma elevada de supervivencia, no desaparecer cuando algo termina, sino mutar con inteligencia. Existe también una dimensión ética en su manera de adelantarse al futuro. Géminis no busca dominar lo que vendrá, sino comprenderlo antes de que se vuelva amenaza. Su anticipación no nace del control, sino de la observación lúcida. En la épica del cambio, este signo cumple la función del vigía que no duerme, del mensajero que advierte sin alarmar, que prepara sin imponer. Gracias a esta cualidad, su influencia muchas veces se siente antes de ser reconocida. En lo simbólico, Géminis gobierna los umbrales. No está completamente en un lado ni en el otro, y esa posición intermedia le otorga visión. Desde allí puede ver lo que se va y lo que llega, entender por qué algo ya no funciona y qué forma podría reemplazarlo. Esta conciencia liminal lo vuelve indispensable en épocas de transición, cuando las viejas estructuras crujen y las nuevas aún no se sostienen. Géminis no entra en pánico ante el vacío, lo habita mientras se redefine. Hay también un coraje particular en su forma de exponerse a lo desconocido. Pensar diferente, cambiar de opinión, admitir nuevas perspectivas requiere valentía en un mundo que premia la rigidez. Géminis asume ese riesgo con naturalidad. En la épica interior, este gesto equivale a cruzar un puente que se construye mientras se avanza. No hay garantía, pero hay movimiento, y el movimiento es vida. Astrológicamente, Géminis enseña que la velocidad no está reñida con la profundidad. La rapidez puede ser una forma de intuición entrenada, una lectura instantánea de patrones complejos. Cuando este signo madura, su mente se convierte en un radar fino, capaz de captar lo esencial sin necesidad de detenerse en lo accesorio. Esa habilidad le permite adelantarse no por prisa, sino por claridad. En el entramado colectivo, Géminis representa la conciencia que se renueva a sí misma. No conserva ideas por tradición ni las descarta por rebeldía automática. Las somete al movimiento, al intercambio, a la prueba del diálogo. Así, lo que sobrevive lo hace por adaptación y no por imposición. Esta es una forma silenciosa pero profunda de transformación social. En última instancia, la épica de Géminis es la del pensamiento vivo. No huye porque no hay enemigo fijo. No se adelanta por ansiedad, sino por afinidad con lo que aún no existe. Vive un paso adelante porque su naturaleza está sincronizada con el cambio. Y en ese paso adelantado, abre espacio para que el futuro no sea una amenaza, sino una conversación en curso. Hay en Géminis una relación profunda con el silencio, aunque parezca paradójico en un signo asociado a la palabra. No todo lo que sabe necesita ser dicho de inmediato. Existe una escucha activa, casi estratégica, que le permite captar lo que no se expresa, lo que queda entre líneas, lo que vibra en la pausa. Astrológicamente, este silencio no es vacío sino incubación. Es el espacio donde las ideas se reorganizan antes de salir al mundo transformadas. En la épica invisible, Géminis también es guardián de secretos del porvenir, no por ocultamiento, sino por respeto al tiempo justo de revelación. La relación de Géminis con la velocidad implica también una comprensión íntima del ritmo. No todo se acelera al mismo tiempo ni de la misma manera. Este signo aprende a modular su impulso, a distinguir cuándo avanzar con vértigo y cuándo fluir con sutileza. Esa inteligencia rítmica lo convierte en un navegante experto de ciclos breves y transiciones rápidas. En la narrativa astrológica, es quien sabe cuándo hablar y cuándo dejar que el mundo termine de formular la pregunta correcta. Existe además una dimensión alquímica en su forma de integrar opuestos. No busca resolver la contradicción eliminando uno de los polos, sino manteniéndolos en diálogo constante. De esa tensión surge una energía creativa única. Géminis transforma la ambigüedad en motor, la duda en combustible, la complejidad en posibilidad. En términos épicos, esta alquimia mental es un acto de valentía, sostener lo múltiple sin exigir una conclusión inmediata. En su vínculo con el futuro, Géminis no solo se adelanta, también ensaya. Vive la realidad como un laboratorio de hipótesis vivas. Cada experiencia es una prueba, cada interacción una simulación de lo que podría ser. Esta manera de existir reduce el peso del fracaso, porque nada es definitivo. Todo puede ajustarse, reinterpretarse, evolucionar.
Astrológicamente, esta cualidad lo libera del miedo paralizante y lo impulsa a seguir explorando incluso cuando el terreno es incierto. Hay también una dimensión pedagógica profunda. Géminis no enseña desde la autoridad rígida, sino desde la curiosidad compartida. Su épica no es la del maestro distante, sino la del compañero de ruta que aprende mientras transmite. Esta forma de conocimiento horizontal genera transformación real, porque invita a pensar en lugar de obedecer. Donde Géminis pasa, deja semillas de pensamiento autónomo. En lo emocional colectivo, Géminis cumple una función de descompresión. Cuando el clima se vuelve denso, introduce aire. Cuando la narrativa se vuelve fatalista, introduce alternativas. No niega la dificultad, pero se rehúsa a absolutizarla. Esta ligereza consciente es una forma de resistencia. En la épica del espíritu, mantener la mente abierta en tiempos cerrados es un acto heroico. Astrológicamente, Géminis enseña que el futuro no es una línea recta sino una conversación permanente entre posibilidades. No hay una sola dirección correcta, sino múltiples rutas viables. Adelantarse no es escapar del presente, sino ampliar su campo de acción. Al moverse con agilidad mental, este signo permite que la realidad no se vuelva un destino fijo, sino un proceso editable. En la arquitectura simbólica del zodiaco, Géminis sostiene la llama del pensamiento en movimiento. No protege verdades eternas, sino preguntas vivas. No huye del caos porque sabe leerlo. No se adelanta por ansiedad, sino por afinidad natural con lo que cambia. Y en ese desplazamiento constante, demuestra que la evolución no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. En el trasfondo cósmico de Géminis existe una relación íntima con el desapego creativo. No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de la capacidad de no quedar prisionero de una sola forma de comprender la realidad. Astrológicamente, este desapego es una fuerza liberadora, permite soltar ideas que ya cumplieron su función sin sentir que con ellas se pierde identidad. En la épica del cambio, Géminis encarna al héroe que sabe abandonar herramientas gastadas para tomar otras nuevas sin dramatizar la transición. Hay también una conexión profunda con el error como acto sagrado. Para Géminis, equivocarse no es una mancha, es un dato. Cada desvío aporta información que afina la intuición futura. En este sentido, su adelantarse al porvenir no nace de la perfección, sino de la experimentación constante. Astrológicamente, este signo prospera en escenarios donde no hay garantías, porque ha aprendido a leer el aprendizaje oculto en cada intento fallido. Esa es una forma de valentía poco reconocida, seguir avanzando sin la promesa de certeza. En la épica interna de Géminis existe una lucha silenciosa contra la cristalización del pensamiento. Cuando una idea se vuelve dogma, deja de respirar, y Géminis lo percibe de inmediato. Por eso introduce variaciones, ironía, preguntas implícitas, nuevas perspectivas. No para destruir, sino para oxigenar. Esta función lo convierte en un agente de renovación cultural y mental. Donde el pensamiento se endurece, Géminis introduce fisuras por donde vuelve a circular la vida. Su vínculo con la pluralidad también se manifiesta en la capacidad de habitar contradicciones históricas. Puede sostener tradiciones y, al mismo tiempo, impulsar rupturas necesarias. No vive esta tensión como conflicto, sino como síntesis en proceso. Astrológicamente, esta cualidad le permite atravesar épocas de cambio acelerado sin perder equilibrio. En la narrativa épica del tiempo, Géminis es quien camina entre ruinas y construcciones simultáneas, entendiendo que ambas forman parte del mismo ciclo. Existe una dimensión espiritual poco visible en su relación con el aire. El aire no se ve, pero todo lo atraviesa. Así opera Géminis en los planos sutiles, influyendo sin imponer, modificando el clima mental más que la estructura visible. En términos astrológicos, su poder no reside en el dominio, sino en la influencia invisible. Cambia la dirección del pensamiento colectivo como una corriente altera el vuelo de las aves. En la experiencia del destino, Géminis no se somete a un guión cerrado. Concibe el futuro como una obra abierta, donde cada acto reescribe el siguiente. Esta visión libera de la pasividad y convierte cada instante en oportunidad de ajuste. Adelantarse, en este contexto, es participar activamente en la construcción de lo que vendrá. No esperar a que el mundo cambie, sino interactuar con él mientras cambia. También hay una nobleza silenciosa en su ligereza. No cargar con pesos innecesarios es una forma de respeto por la energía vital.
Géminis enseña que no todo merece ser sostenido eternamente, que algunas cargas solo existen porque nadie se atrevió a soltarlas. En la épica interior, esta ligereza es una victoria sobre la inercia y el miedo a soltar. Así, Géminis continúa avanzando no porque rechace el presente, sino porque lo percibe incompleto sin el futuro que ya late en él. No huye porque no se siente perseguido por el tiempo. Se adelanta porque escucha antes que otros el llamado del cambio. Y en ese movimiento constante, lúcido y flexible, demuestra que la verdadera fuerza no siempre se mide en permanencia, sino en la capacidad de transformarse sin perder conciencia. En el trasfondo cósmico de Géminis existe una relación íntima con el desapego creativo. No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de la capacidad de no quedar prisionero de una sola forma de comprender la realidad. Astrológicamente, este desapego es una fuerza liberadora, permite soltar ideas que ya cumplieron su función sin sentir que con ellas se pierde identidad. En la épica del cambio, Géminis encarna al héroe que sabe abandonar herramientas gastadas para tomar otras nuevas sin dramatizar la transición. Hay también una conexión profunda con el error como acto sagrado. Para Géminis, equivocarse no es una mancha, es un dato. Cada desvío aporta información que afina la intuición futura. En este sentido, su adelantarse al porvenir no nace de la perfección, sino de la experimentación constante. Astrológicamente, este signo prospera en escenarios donde no hay garantías, porque ha aprendido a leer el aprendizaje oculto en cada intento fallido. Esa es una forma de valentía poco reconocida, seguir avanzando sin la promesa de certeza. En la épica interna de Géminis existe una lucha silenciosa contra la cristalización del pensamiento. Cuando una idea se vuelve dogma, deja de respirar, y Géminis lo percibe de inmediato. Por eso introduce variaciones, ironía, preguntas implícitas, nuevas perspectivas. No para destruir, sino para oxigenar. Esta función lo convierte en un agente de renovación cultural y mental. Donde el pensamiento se endurece, Géminis introduce fisuras por donde vuelve a circular la vida. Su vínculo con la pluralidad también se manifiesta en la capacidad de habitar contradicciones históricas. Puede sostener tradiciones y, al mismo tiempo, impulsar rupturas necesarias. No vive esta tensión como conflicto, sino como síntesis en proceso. Astrológicamente, esta cualidad le permite atravesar épocas de cambio acelerado sin perder equilibrio. En la narrativa épica del tiempo, Géminis es quien camina entre ruinas y construcciones simultáneas, entendiendo que ambas forman parte del mismo ciclo. Existe una dimensión espiritual poco visible en su relación con el aire. El aire no se ve, pero todo lo atraviesa. Así opera Géminis en los planos sutiles, influyendo sin imponer, modificando el clima mental más que la estructura visible. En términos astrológicos, su poder no reside en el dominio, sino en la influencia invisible. Cambia la dirección del pensamiento colectivo como una corriente altera el vuelo de las aves. En la experiencia del destino, Géminis no se somete a un guión cerrado. Concibe el futuro como una obra abierta, donde cada acto reescribe el siguiente. Esta visión libera de la pasividad y convierte cada instante en oportunidad de ajuste. Adelantarse, en este contexto, es participar activamente en la construcción de lo que vendrá. No esperar a que el mundo cambie, sino interactuar con él mientras cambia. También hay una nobleza silenciosa en su ligereza. No cargar con pesos innecesarios es una forma de respeto por la energía vital. Géminis enseña que no todo merece ser sostenido eternamente, que algunas cargas solo existen porque nadie se atrevió a soltarlas. En la épica interior, esta ligereza es una victoria sobre la inercia y el miedo a soltar. Así, Géminis continúa avanzando no porque rechace el presente, sino porque lo percibe incompleto sin el futuro que ya late en él. No huye porque no se siente perseguido por el tiempo. Se adelanta porque escucha antes que otros el llamado del cambio. Y en ese movimiento constante, lúcido y flexible, demuestra que la verdadera fuerza no siempre se mide en permanencia, sino en la capacidad de transformarse sin perder conciencia. En la corriente más profunda de Géminis se manifiesta una relación singular con la fe, entendida no como creencia fija sino como confianza en el proceso. Astrológicamente, este signo no necesita promesas eternas para avanzar, le basta la certeza íntima de que el movimiento genera sentido. Su fe no se apoya en dogmas ni en finales garantizados, sino en la inteligencia del cambio mismo. En la épica del espíritu, esta confianza es un acto heroico, avanzar sin mapas definitivos, sostener la marcha aun cuando el horizonte se reconfigura a cada paso.
Existe también una maestría poco visible en su forma de cerrar ciclos. Géminis no clausura con golpes dramáticos ni con negaciones abruptas. Cierra comprendiendo, integrando, resignificando. Cuando algo termina, no lo expulsa de la memoria, lo transforma en conocimiento disponible. Astrológicamente, esta capacidad impide que el pasado se convierta en lastre. La historia personal y colectiva se vuelve biblioteca, no prisión. En la narrativa épica del tiempo, esta es una forma elevada de continuidad. La relación de Géminis con la intuición merece una profundidad mayor. No es una intuición mística desconectada del mundo, sino una intuición informada, rápida, afinada por la observación constante. Es el presentimiento que surge de haber visto muchas veces el mismo patrón con distintos disfraces. Por eso se adelanta sin alardes, sin necesidad de convencer. Simplemente ajusta el rumbo antes de que el giro se vuelva evidente para todos. Astrológicamente, esta anticipación es una forma de sabiduría encarnada. Hay también un pacto silencioso con la impermanencia. Géminis no la tolera a regañadientes, la abraza como ley fundamental. Todo cambia, y eso no es tragedia, es condición de posibilidad. En la épica del cosmos, este entendimiento libera una energía inmensa, porque disuelve el miedo a perder lo conocido. Cuando nada es eterno, todo puede ser aprendido. Cuando nada es fijo, todo puede evolucionar. En el plano de la voluntad, Géminis expresa una determinación diferente a la épica tradicional. No es la persistencia rígida del que empuja siempre en la misma dirección, sino la constancia del que sigue avanzando aunque cambie de rumbo. Esta flexibilidad no debilita el propósito, lo refina. Astrológicamente, esta voluntad adaptable es la que permite atravesar escenarios complejos sin romperse ni endurecerse. Existe además una relación profunda con la escucha del entorno colectivo. Géminis capta el clima mental de una época como quien siente cambios de presión en el aire. No necesita que los hechos se consoliden para percibir hacia dónde se inclina la marea. En la épica social, esta sensibilidad lo convierte en adelantado, en traductor de lo que aún no puede decirse claramente. Su función no es profetizar desde lo alto, sino interpretar desde dentro. La creatividad geminiana no siempre se expresa como obra terminada, sino como estímulo. Una idea lanzada, una frase compartida, una conexión inesperada puede encender procesos ajenos que continúan más allá de su intervención directa. Astrológicamente, esto define un tipo de legado difuso pero poderoso. Géminis no necesita afirmar todas las transformaciones que inicia. Le basta con que el movimiento continúe. En la dimensión del coraje, Géminis encarna el valor de cambiar de opinión. En un mundo que confunde coherencia con rigidez, esta capacidad es profundamente revolucionaria. Reconocer nueva información y ajustar la mirada no es debilidad, es inteligencia viva. En la épica interior, este gesto equivale a soltar una armadura que ya no protege y avanzar más liviano hacia lo desconocido. Finalmente, en el relato mayor del zodiaco, Géminis sostiene una verdad que atraviesa todas las eras: el futuro no se impone, se conversa. No se conquista, se comprende. No se teme, se explora. Adelantarse no es traicionar el presente, sino honrarlo expandiendo sus posibilidades. Y en ese acto constante de traducción, movimiento y apertura, Géminis demuestra que la evolución más poderosa no siempre hace ruido, pero siempre transforma el rumbo de la historia. En el núcleo más fino de la conciencia geminiana habita una relación particular con la libertad, no como consigna abstracta sino como práctica cotidiana. La libertad para Géminis no consiste en romper todas las estructuras, sino en no quedar atrapado en ninguna cuando deja de servir a la vida. Astrológicamente, este signo entiende que la verdadera esclavitud no es externa, sino mental, y por eso su épica es la de la mente que se niega a quedar cautiva de una sola interpretación del mundo. Avanza porque sabe que cada pensamiento nuevo es una llave, y cada llave abre un espacio donde antes solo había repetición. Existe también una relación profunda con la simultaneidad. Géminis no vive los procesos de manera secuencial estricta, puede iniciar algo mientras aún está cerrando otra cosa, aprender mientras enseña, dudar mientras actúa. Esta capacidad de superposición temporal y emocional le permite moverse en escenarios complejos sin colapsar. En términos astrológicos, es el signo que mejor comprende que la vida no espera a que todo esté resuelto para seguir avanzando. En la épica del tiempo, Géminis demuestra que es posible caminar mientras se piensa, cambiar mientras se construye, evolucionar sin pausa absoluta.
Hay un aspecto de humildad intelectual que suele pasar desapercibido. Géminis sabe que siempre hay algo más por aprender, y lejos de vivirlo como carencia, lo vive como privilegio. No se posiciona como dueño de la verdad final, sino como explorador permanente. Esta postura lo protege del dogmatismo y le permite actualizarse sin perder dignidad. Astrológicamente, esta humildad es una de sus mayores fortalezas, porque lo mantiene permeable a lo nuevo y alerta a los signos del porvenir. En su relación con el conflicto, Géminis despliega una estrategia distinta a la confrontación directa. No siempre vence enfrentando, sino redefiniendo el terreno. Cambia el marco, introduce una nueva variable, altera el lenguaje del problema. En la épica invisible, esta es una forma sofisticada de coraje, no chocar de frente cuando se puede desactivar el conflicto transformando su sentido. Esta habilidad lo convierte en mediador natural en tiempos de polarización extrema. Existe también una dimensión de fidelidad al proceso creativo. Géminis no se enamora solo de los resultados, sino del acto mismo de crear, pensar, conectar. Por eso puede soltar obras, ideas o proyectos sin sentir que pierde valor personal. Su identidad no depende de lo que produce, sino de su capacidad de seguir produciendo sentido. Astrológicamente, esta independencia lo vuelve resiliente frente al fracaso y flexible frente al éxito. En el plano simbólico, Géminis guarda una relación íntima con el inicio. No con el origen mítico, sino con el comienzo concreto, cotidiano, repetido. Comenzar una conversación, una idea, un camino. Mientras otros signos buscan culminaciones gloriosas, Géminis honra el poder del primer paso. En la épica del devenir, cada inicio es un acto de fe en lo posible, y Géminis los multiplica sin agotarse. También existe una valentía silenciosa en su capacidad de permanecer curioso incluso después de haber sido decepcionado. Donde otros se endurecen para no volver a sentir, Géminis elige seguir preguntándose, seguir mirando, seguir aprendiendo. Astrológicamente, esta elección es profundamente heroica, porque implica no cerrar el corazón ni la mente tras la experiencia difícil. Seguir abierto en un mundo que a veces decepciona es una forma elevada de resistencia. En la dinámica colectiva, Géminis funciona como sistema nervioso del zodiaco. Transmite señales, acelera respuestas, conecta puntos distantes. No siempre recibe reconocimiento por esta tarea, pero sin ella el cuerpo social se vuelve lento, torpe, incapaz de adaptarse. En la épica social, Géminis no es el músculo ni el esqueleto, sino el impulso que coordina el movimiento. Su adelantarse permite que otros también se muevan. Hay finalmente una relación profunda con la esperanza, pero no una esperanza pasiva. Es una esperanza activa, construida a partir de la convicción de que siempre existe una alternativa no explorada. Mientras haya una nueva combinación posible, una nueva lectura, una nueva conexión, el futuro sigue abierto. Astrológicamente, esta es la razón por la que Géminis no huye, porque no siente que el camino se cierre detrás de él. Se adelanta porque sabe que delante siempre hay una bifurcación más, una posibilidad aún sin nombrar. En la gran narrativa astrológica, Géminis sostiene la antorcha del pensamiento vivo en medio del cambio constante. No promete certezas eternas, pero ofrece algo más valioso, la capacidad de moverse sin perder conciencia, de transformarse sin desaparecer, de avanzar sin negar lo que fue. Y en ese gesto continuo, rápido y lúcido, demuestra que el futuro no pertenece a quien se aferra, sino a quien sabe leer el viento y caminar con él.